Dios le bendiga, amados. Pedimos a partir de este momento que pongamos toda nuestra atención y bloqueemos todo aquello que nos distraiga, ya sea dispositivos móviles o cuentas de redes sociales. Es importante saber que aunque estemos en nuestras casas, el Señor demanda reverencia a su palabra. Nuestra adoración debe ser siempre la misma. Alabe y exalte al Señor, cantándole con gozo por medio de la alabanza. Disponga su mente y su corazón a atesorar el mensaje que Dios nos tiene hoy a través del predicador. La Iglesia Evangélica Torre Fuerte de Lawrence, Massachusetts, te saluda. Empezamos. La Biblia dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Y el versículo siguiente, que está en Lamentaciones 3, hemos repetido, mejor dicho, Lamentaciones 3, 22 y 23, y el versículo 24 dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Te damos gracias, amado hermano, amado amigo, por reunirse nuevamente con nosotros para glorificar y para bendecir el santo nombre de nuestro Señor. Realmente para nosotros es un placer el poder reunirnos en la presencia del Señor. Quisiéramos en este día dar gracias al Señor por la misericordia de Jehová, porque definitivamente si estamos aquí, si podemos elevar una oración, si podemos respirar, si podemos vivir, es por la misericordia de Jehová. Por nuestros pecados y por nosotros mismos no podríamos estar de pie. Mereceríamos la muerte, mereceríamos ser destruidos. Pero dice la Biblia que por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque la misericordia del Señor no han decaído, por eso nosotros estamos aquí. También cuando celebramos culto al Señor, cada vez que celebramos culto al Señor, son nuevas. Y cada día es nuevo, porque las fidelidades y la misericordia de Dios son nuevas. Así que cantar los coros, cantar los himnos, cantar las alabanzas al Señor, es como que la estuviésemos cantando nuevamente, porque es un nuevo día y es una alabanza para nuestro Dios. Hemos decidido también que Jehová sea nuestra porción. Así como Jehová nos ha escogido como su tesoro especial, nosotros hemos decidido que Él sea nuestra porción. Así que nuestra confianza debe de estar en Él. Debemos esperar, debemos de confiar, debemos de estar tranquilos. Así que vamos a orar, vamos a iniciar este servicio de alabanza y de predicación al Señor, y gocémonos y alegrémonos en Jehová. Padre Santo, gracias te damos porque tú nos permites nuevamente reunirnos para bendecirte. Señor, y cuando estamos en tu presencia quisiéramos, Dios mío, llegar, Señor, delante de ti para decirte gracias, Señor, porque por tu fidelidad todavía estamos aquí. No nos has consumido. Señor, por tu fidelidad, Señor, estamos respirando, por tu fidelidad estamos comiendo, por tu fidelidad estamos vivos. Es solamente por tu fidelidad. Señor, gracias. Gracias por un nuevo día, gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos nuevamente para bendecirte y para alabarte. Esperamos, Señor, que todos, tanto mis hermanos como mis amigos allá en casa, puedan poner atención al tiempo que vamos a consagrar para el Señor. Porque este es el día que ha hecho Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Y que podamos decidir que Jehová será nuestra porción y que esperaremos en Jehová. Porque Él hará con nosotros grandes cosas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así que gracias, hermano, por estar con nosotros y te animamos
a que te quedes todo el tiempo, primero cantando para el Señor y luego escuchando el mensaje, para saber qué es lo que el Señor quiere decirte el día del Señor, el día de hoy. Dios te bendiga grandemente por estar con nosotros este día. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, en este momento vamos a tener una oración para dar inicio a este devocional. Padre Celestial, Todopoderoso, Dios, te exaltamos y te glorificamos. Tú eres bueno, Señor, y tú eres maravilloso, Padre Celestial. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor, casa de oración y de alabanza, Señor, y estamos aquí para exaltar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que estas alabanzas puedan subir a tu trono como un olor fragante, Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios, que es el Salmo 145. Dice la palabra del Señor: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas tus generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordiosa en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Bendito sea el Señor. Vamos a tener una alabanza, se llama Gracia Sublime. En nombre del poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Te adoro por lo que hiciste. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el
gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, tú eres digna, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Qué bueno poder bendecir el nombre del Señor. En mi país, el jugar billar llegó a ser un sinónimo de vicio, llegó a ser un sinónimo de vagancia, llegó a ser un sinónimo de perder el tiempo. Y aunque en mi entender el billar no es, vamos a decir, no está mal el practicarlo, yo a mi punto de vista creo que puede practicarse en casa, en una salida que uno tenga con su familia, puede practicar golfito, puede practicar quizá billar, puede practicar quizá el lanzamiento de pelotas. Pero ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, vamos a pensar que yo estoy en un pueblo y ahí enfrente del parque central de ese pueblo hay un edificio donde se reúnen los muchachos del pueblo a jugar billar y a pasar su día. Ahí el contexto yo diría que cambia un poco. Vamos a pensar en esta escena para hacer este planteamiento. Supongamos que me invitan a mí a predicar en este pueblo y yo voy a predicar y el culto es muy bendecido, el culto estuvo muy maravilloso, Dios se mueve de una manera muy especial, termina el culto, termina ese día y el próximo día, a la hora que yo voy de vuelta para donde voy, pasa que al llegar a la estación de buses no encuentro bus y me dicen que el próximo bus va a llegar quizá 1 hora o 2 horas o 3 horas más tarde. Y cuando veo hacia el frente veo ese billar abierto. Entonces digo yo, bueno, ya que voy a tener que esperar tanto tiempo aquí en esta parada, como me gusta, vamos a suponer que me gusta el billar, voy a entrar a jugar.
quizá no hay nadie en ese billar, quizá solamente llegue yo y juegue yo, pero de repente mientras yo estoy jugando en ese billar, un hermano que el día anterior estaba en el culto, va pasando por ahí y se queda observando y como que llega a reconocerme, llega a pensar que yo soy ese predicador que estuvo el día anterior predicando, y para ese hermano eso es escandaloso, porque estar jugando en el billar del pueblo donde se reúnen todos esos vagos, un juego tan pecaminoso, tan escandaloso, el hermano dice, wow, tan bien que predicó el hermano anoche, pero bueno, yo creo que no es ni hermano, él no es ni cristiano ni siquiera, él es un falso creyente. Y ese hermano se va a su casa todo apesadumbrado. Ahora, yo he cometido ahí, vamos a decir, un grave error, porque yo no fui considerado en mi caminar cristiano. Yo tengo que considerar que ahí en ese pueblo los hermanos han visto por muchos años, y yo tengo un pueblo en mi mente, por muchos años el jugar billar como una práctica de vagos, de ociosos y hasta de gente de mala calaña, si queremos mencionarlo. Y entonces cuando ellos ven al predicador de la noche anterior metido en ese lugar jugando, ellos no pueden pensar en otra cosa más que algo tan pecaminoso. Ahora, yo como cristiano, ahí he pecado contra mi hermano, porque antes de entrar a ese lugar, antes de tener esa hora de diversión, yo tengo que analizar bien si yo no voy a hacerle daño a un hermano, si yo no voy a provocar a un hermano que sea débil en la fe. Así tenemos una cantidad de prácticas que no son pecados, que no son pecados, pero al usarlas en el momento equivocado, al usarlas en el lugar equivocado, al usarlas en las circunstancias equivocadas, con las personas equivocadas, se pueden convertir en pecaminosas. Esas mismas consideraciones, esas mismas prácticas, usadas en el tiempo, en el lugar y con las personas correctas, son sanas y no hay ningún problema en ellas. Entonces, el problema es el mal uso que yo hago de esa libertad que el Señor me ha dado. Así que el día de hoy, si el Señor lo permite, nuevamente el apóstol quiere sacarnos de esa disyuntiva para que podamos servir al Señor con alegría y podamos servir al Señor de la mejor manera posible. Y hoy, si el Señor lo permite, vamos a hablar sobre el tema cómo hacer el uso correcto de la libertad cristiana. Cómo hacer uso correcto de la libertad cristiana. Y esto nos va a ayudar mucho porque esto nos va a poner a tomar decisiones que nos van a ayudar a que nosotros podamos mantenernos en la línea de agradar a Dios. Y hoy vamos a leer el pasaje contenido en el capítulo 14 del libro de Romanos y los versículos 20 en adelante hasta el final. El apóstol San Pablo nos dice, Romanos capítulo 14, versículo 20 hasta el final, el apóstol San Pablo nos dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come no es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Señor, nuevamente venimos delante de tu presencia para orar, para clamar a ti, para rogar a ti, para interceder delante de ti, para que tú nos ayudes. Señor, en este momento te pedimos que podamos nosotros encontrar en ti, Dios mío, el consuelo y la paz que necesitamos en este momento para poder llevar a cabo esta misión, que es la misión de edificar, que es la misión de predicar, que es la misión de, Dios mío, traer el mensaje de tu palabra a almas que te aman, almas sedientas de escuchar un mensaje de parte de Dios, almas que tienen en su corazón el deseo de agradarte, pero que
necesitan ser instruidas, ser corregidas, ser animadas en el servicio cristiano. Yo quiero rogarte que tú me ayudes a mí, Señor, este simple mortal, con todas mis debilidades, con todas mis falencias, Señor, que tú vengas sobre mi vida y me ayudes para que mientras yo hable, tu Espíritu tome control de mis labios, de mi mente, de mi cuerpo, de todo lo que pueda usar para tu honra y tu gloria, y que tu palabra pueda ser desarrollada, dignificando tu nombre, bendiciendo tu nombre y edificando al pueblo que tú tanto amas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema, dijimos, cómo hacer uso correcto de las libertades cristianas. Cómo hacer uso correcto de las libertades o de la libertad cristiana. Lo primero que podemos encontrar en este pasaje es no destruyendo lo que Dios edifica. Esa es la manera de hacer un uso correcto de las libertades cristianas. El apóstol San Pablo en el versículo 20, en la primera parte, dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Lo que el apóstol San Pablo está tratando de alinearnos a nosotros este día es que es el amor por la obra de Dios, el amor por el hermano, debe ser un motivo suficiente para evitar que tengamos desacuerdos en asuntos no esenciales o inferiores. Y a mi entender, el cuadro que nosotros debemos de tener pintado es el cuadro de un constructor, es el cuadro de una persona que está edificando un edificio y que paso a paso va agregando ladrillos y que paso a paso va colocando la mezcla y las paredes se están elevando, y que día a día ese edificio se va haciendo más grande y más hermoso. Pero ¿qué les parece que en ese momento aparezco yo? ¿Qué les parece que en ese momento aparezco yo en la escena y cruzo por ahí y destruyo esa obra de ese constructor, y el constructor vuelve a empezar a construir nuevamente, y paso nuevamente una semana más tarde y vuelvo y destruyo esa obra que ese constructor está haciendo? Pues la idea que Pablo quiere grabar en nuestro cerebro, en nuestra mente y en nuestro corazón es que Dios está construyendo vidas, es que Dios está construyendo la vida de hermanos y hermanas amados, deseados, escogidos por Dios, y que yo no tengo ningún derecho de destruir la obra de Dios en el hermano. ¿Cómo podríamos llamarle a este hermano que constantemente está destruyendo la obra de Dios? Podríamos llamarlo el hermano tractor. ¿Por qué? Porque un tractor puede servir para demoler. O podríamos llamarle eso mismo, un demoledor. Ya viene el demoledor. O podríamos llamarlo como aquella película que salió, no me recuerdo el año, yo era un muchacho, Terminator, ¿verdad? Que todos creo que hemos escuchado por lo menos el título. Imaginen, hermanos, que nosotros somos conocidos en el cielo por ser demoledores, somos conocidos en el cielo por ser tractores, somos conocidos en el cielo por ser exterminadores de la obra de Dios en el hermano. ¿No es acaso un pensamiento terrible, hermanos, que nosotros estemos destruyendo la obra de Dios? Y Pablo quiere dejarlo en nuestra mente, Pablo quiere dejarlo en nuestro espíritu, para que antes de cometer, hermanos, ese grave delito, nosotros podamos pensar que estamos destruyendo la obra de Dios. Cuando afectamos al hermano, estamos destruyendo la obra de Dios. Cuando priorizamos nuestra comida o ese asunto no esencial, o cuando yo priorizo ese juego que estaba mencionando al principio en un billar, porque yo no lo considero pecaminoso, estoy destruyendo la obra de Dios, de tal manera que no estoy tomando en consideración a mi hermano. Y esta obra que estamos destruyendo es precisamente la vida del hermano débil. Un comentarista de apellido Fawcett dice: todo lo que violente la conciencia de un hermano contribuye a destruir la obra de Dios.
Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿creen ustedes que es malo destruir la obra de Dios? ¿Para ustedes es malo que alguien se levanta y destruya la obra de Dios? Cuando leemos, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Esdras y de Nehemías, cuando ellos estaban reconstruyendo el templo y cómo venían los enemigos, cuando venía Sanbalat, cuando venía Tobías, cuando venía Gesén, y venían para destruir la obra de Dios, nosotros los vemos a ellos como enemigos que odian y tienen aversión en contra de las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa contigo y conmigo cuando por un plato de comidas, cuando por un plato de lentejas como Esaú, nosotros destruimos la obra de Dios, o por una actividad, o por una acción, o por una gratificación física que nosotros estamos obteniendo, que probablemente no es pecado, pero que sí está contribuyendo a violentar la conciencia débil del hermano? En ese momento nosotros estamos echando abajo esa pared, ese edificio, esa construcción que Dios está levantando de la obra de Dios. Hermanos, Magui lo pone de una manera un poquito más visual para que la podamos entender. Dice, lo que es alimento para uno puede ser veneno para otro. Lo que para ti constituye un alimento para otro podría ser un veneno. ¿No creen, hermanos, que esto es contradictorio? Ya que nosotros estamos velando por la obra de Dios, ya nosotros estamos trabajando, nosotros estamos incluso dispuestos a morir por la obra de Dios, y a veces pasamos semanas, a veces pasamos meses, a veces pasamos años visitando un hogar de un hermano para edificarlo, para ayudarle o para llevarle el evangelio a un inconverso para que se convierta, o a veces vamos a una montaña a predicar todos los fines de semana y estamos yendo constantemente a predicar, y eso no nos molesta. Pero a veces si nos dicen que dejemos ese chicharrón, si a veces nos dicen que dejemos ese juego de VR, si a veces nos dicen que dejemos esa conducta que no es pecaminosa en sí misma, pero que está trayendo un bloqueo a la vida espiritual del hermano, nosotros no estamos dispuestos. Y hermanos, si cuando actuamos contra el hermano, actuamos contra la obra de Dios y actuamos contra Dios. Entonces, yo quiero que en primer lugar, hermanos, no grabemos en nuestro corazón que no debemos destruir la obra de Dios. No debemos destruir la obra que Dios está edificando. Dios está haciendo un diseño especial. Dios es un artista. Dios está haciendo una obra de arte. Pero luego pasamos nosotros y la dañamos. Estamos actuando en contra de Dios. Ustedes se imaginan que los ángeles del cielo nos conocieran a nosotros por ser los demoledores. Allá viene otra vez a demoler. Hay gente que es conocida por ciertas particularidades. Y no precisamente por buenas particularidades. Ojalá que nosotros no seamos conocidos por ser cristianos demoledores. Ahora, ¿cómo yo puedo practicar mi libertad? Entendiendo que todas las comidas son limpias. Hermanos, todas las comidas son limpias. El capítulo 20, el versículo 20, segunda parte, dice: todas las cosas a la verdad son limpias. Después de que se abolieron todas las distinciones dietéticas de la ley mosaica, hermanos, todas las cosas que hay para comer son limpias. Y eso es bien importante. Nosotros podemos vivir con libertad. Usted puede ir a la carnicería, usted puede ir a comprar embutidos, usted puede ir a la panadería, usted puede ir, hermanos, y comprar esa comida y traerla a su casa y cocinarla y deleitarse en esa comida. La Biblia dice: es importante que entendamos que todas las cosas son limpias. Y el apóstol San Pablo nos dijo anteriormente que no hay nada inmundo en sí mismo. Ahora, ¿cuál sería el problema? Bueno, el problema es que hay un peligro cuando las consumimos con egoísmo. Hay un peligro cuando las consumimos sin pensar en el bienestar del prójimo. Entonces el problema no tiene que ver con la comida es limpia. El problema no tiene que ver con ese juego. El problema no tiene que ver con esa práctica, que no es pecaminosa.
El problema tiene que ser el momento, el lugar donde nosotros la practicamos. Hermanos, podemos comer con libertad siempre y cuando tomemos en consideración al hermano. Y nosotros deberíamos de estar dispuestos a renunciar a esa comodidad si eso está afectando la vida del hermano. ¿Acaso no es precioso haber madurado y haber crecido lo suficiente hasta el punto de poder discernir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada y poder vivir nuestra vida con libertad? Es lindo saber, hermanos, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada, y poder caminar con libertad, poder vivir para la gloria de Dios y poder hacer todas las cosas con la conciencia limpia delante del Señor. No hay nada más lindo que acostarse cada día con la conciencia limpia, sabiendo que hemos hecho las cosas que a Dios le agradan. Ahora, no hay nada de malo en la comida. En esas prácticas que Dios aprueba, no hay nada de malo. Ahora, el problema está cómo nosotros las practicamos. Por eso, entonces, en la tercera frase del versículo 20, dice: pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Aquí viene el problema. El problema viene cuando nosotros convertimos esa práctica lícita en una práctica ilícita, cuando nosotros convertimos una práctica buena en una práctica nociva, porque estamos haciendo tropezar a nuestro hermano. Pablo usa el término que es malo. Hermano, al principio Pablo dijo que estamos destruyendo la obra de Dios. Ahora Pablo usa el término es malo. Es malo. En otras palabras, Pablo está diciendo es malvado, es nocivo, es destructivo. Dios toma tan en serio la vida de los escogidos, la edificación de los escogidos, que literalmente cuando Dios habla de esto, hermanos, Dios dice es malo que nosotros hagamos tropezar al hermano. Entonces, esta expresión nos está llevando a entender, y es fuerte lo que les voy a decir, pero es literalmente así, que lo que nosotros hacemos cuando comemos de una manera sin considerar al hermano, estamos llevando a cabo una práctica criminal. Una práctica criminal en contra de nuestro hermano. Y por ende estamos llevando a cabo una práctica criminal en contra de Dios. Porque cuando estamos usando nuestra libertad cristiana de una manera tan descuidada, hermanos, con una malicia deliberada, ¿qué es lo que está pasando? Es como que usted estuviese restregándole, como decimos en un idioma bastante vulgar, restregándole la comida a su hermano. Como que usted estuviera mofándose de su hermano. Es como que usted estuviera burlando de su hermano. Sabiendo que esa práctica le ofende, usted se sirva un doble plato de comida enfrente del hermano y que se lo coma enfrente de él. Es un acto criminal delante de Dios. Y Dios, hermanos, no puede ser burlado. Usted puede decir, pero es mi libertad, pero es mi derecho, pero es que la Biblia no lo condena, pero la Biblia nos enseña de cómo debemos conducirnos en asuntos no esenciales para poder edificar a nuestros hermanos. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Hermanos, nuestra oración debe de ser, Dios mío, ayúdame a practicar mi libertad de tal manera que lo haga con prudencia, que lo haga sin altanería, que lo haga sin tratar de dañar al hermano, que lo haga con toda delicadeza. ¿Usted se imagina que los ángeles en el cielo nos conozcan como criminales en contra de nuestros hermanos? Porque cuando un hermano apenas se está levantando, venimos nosotros y le apagamos el espíritu completamente. Cuando un hermano está nuevamente tratando de sacar la cabeza, porque él está bien contento en las cosas de Dios, pasamos nosotros con nuestro plato de chuleta.
nos convertimos en criminales en contra del hermano y en contra de la obra del Señor. Así que, hermanos, debemos de pedirle al Señor que nosotros no convirtamos esas prácticas sanas en prácticas nocivas cuando lo hacemos de una manera descuidada. Número 4. ¿Cómo podemos nosotros vivir nuestra libertad cristiana? El versículo 21 dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. O sea, en otras palabras, nosotros debemos de vivir la vida cristiana evitando escandalizar al hermano, evitando el escándalo. El cristiano no puede ser un cristiano descuidado, no puede ser un cristiano escandaloso. El cristiano, hermano, debe de tener cordura, debe de tener mesura. El cristiano debe ser medido en todo lo que hace. Por eso Pablo establece este principio que debe de predominar en los santos de Dios: no comer, no beber o no hacer nada que haga tropezar a nuestro hermano, que lo ofenda o que lo debilite. Y lo hacemos para proteger la conciencia del hermano, porque frente a él no nos vamos a dar el lujo de practicar eso que al hermano violenta su conciencia, eso que al hermano le hace tanto daño. Hermanos, y esa es la regla que se está estableciendo. Debemos de abstenernos frente al hermano de eso que le hace daño. Ahora, debo de aclarar en este punto que cuando el hermano débil declara, o cuando el hermano débil reclama ese derecho bíblico, el hermano débil se convierte entonces en un tirano. Porque él sabe lo que dice la Biblia, y basado en lo que dice la Biblia, él viene en contra de nosotros y arremete en contra de nosotros y nos dice: ustedes no pueden hacer esto enfrente de mí. Entonces ahí se convierte en un tirano. Y a veces la iglesia ha caído en la tiranía de hermanos débiles. Y ese sería el tema para otra ocasión, si el Señor nos lo diera. Hablar un poquito de la tiranía del hermano débil. Hermanos que pasan reglas, hermanos que pasan lineamientos solamente porque a ellos no les gusta y hacen uso de estos pasajes de la Biblia. Cuando yo considero que el hermano débil debe de acercarse a nosotros y decirnos: hermano, para mí esa práctica es pecado. En silencio. Y nosotros, después de escuchar a nuestro hermano, sin coerción, con el uso completo de nuestra razón y por amor, decidimos no practicar eso. Hermano, yo considero que un cristiano no debe de beber café. Yo me voy para mi casa pensando: wow, pero ¿cómo le hago aquí? Y luego cuando me junto con el hermano y van a servir café, yo le digo: no sirvan café, sirvan jugo, sirvan agua. No por coerción, sino porque actúo. Mi accionar va en buena voluntad, por el amor a mi hermano y por el amor a la obra de Dios. Debe ser por el amor al prójimo. Y no parecernos, hermanos, o caer en el síndrome de Caín. ¿Cuál es el síndrome de Caín? Caín dijo una frase que es bien famosa, que dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Esa frase es egoísta y sin pensar en el otro. Nosotros no podemos decir, hermanos, que no somos guardas del hermano. Nosotros sí somos guarda del hermano. Dios nos ha puesto ahí como guarda de nuestro hermano. Carballosa dice que la edificación espiritual del creyente la debemos buscar con ahínco. Entonces, no podemos ser escandalosos en el uso de nuestra libertad ni permitir que nuestras prácticas obstruyan el crecimiento y el adelanto de nuestros hermanos. Hay muchas prácticas, hay ciertas prácticas que antes de llevarlas a cabo
deberíamos nosotros preguntarnos, ¿es seguro para la conciencia de mi hermano? Hermanos, a mí me gusta el ajedrez. Pero hay en ciertos círculos que el ajedrez no es aceptado porque para ellos el ajedrez es una práctica pecaminosa. Yo no me voy a ir a sentar en medio de ese círculo de personas a jugar ajedrez. Hace algunos años yo jugaba con algunos amigos de vez en cuando, muy de vez en cuando, jugaba dominó. Cuando llegué a este país no sabía jugar dominó como se juega aquí comúnmente. Y después de haberme aburrido por mucho tiempo en muchas reuniones, tomé la decisión de aprenderlo. Y lo aprendí, me gustó y lo empecé a practicar. Pero de repente me encontré con una hermana a quien yo apreciaba. Y para esa hermana lo más bajo que un cristiano pudiese practicar era jugar dominó. Ahora yo tenía un compromiso y también tenía un deseo. El deseo era jugar dominó, pero el compromiso era agradar a mi hermana en lo que es correcto y en lo que es bueno. Porque cuando yo me sentara en esa mesa, mi hermana iba a ver eso muy pecaminoso y su débil conciencia iba a ser martirizada, iba a ser agobiada, iba a ser angustiada. ¿Cómo es posible que este hermano, el bien de mi hermana, debía de prevalecer por encima de mi deseo? Y así usted puede enumerar una serie de cosas que en algún momento, hermanos, pueda considerarse algo sano, algo saludable, pero para que algún hermano puede ser algo escandaloso. Y si para nuestro hermano es algo escandaloso, nosotros debemos de evitarlo. La pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a renunciar con gusto a su derecho por el bien de su hermano? Piénselo. ¿Estaría usted dispuesto a renunciar a su derecho por el bien de su hermano? ¿Sería para usted más importante la edificación de su hermano que una hora de diversión? ¿O un plato de carne o un plato de comida? Este pasaje lo que hace es que nos anima a limitar nuestra libertad considerando al hermano. Porque nosotros no debemos de ser culpables de llevar a nuestro hermano a turbación o incertidumbre. Nosotros no debemos de ser culpables de tenerlo a él en una actitud de turbación y de incertidumbre y que él sepa, wow, ¿será que ya el pastor cayó en la gracia? Porque yo lo veo ahí jugando dominó. Y ya él está turbado, ya él no sabe qué pensar, está afligido. Le voy a hacer un examen. Piénsenlo. ¿Qué práctica es más cristiana? ¿Evangelizar o jugar un partido de fútbol? ¿Qué práctica es más cristiana? ¿Orar por una hora o pasar una tarde en el agua asando carne? Piénsenlo. ¿Qué práctica es más cristiana? ¿Evangelizar o jugar un partido de fútbol? ¿Orar por una hora o pasar una tarde asando carne en el agua y disfrutando con la familia y con los hermanos? Ahora, debo de aclarar que no estoy diciendo qué práctica te ayuda más a crecer. No estoy diciendo qué práctica sería mejor para tu desarrollo. Lo que quiero que entiendas es que ambas prácticas, si se practican para la gloria de Dios en el momento correcto, en el lugar correcto, especialmente el ir al lago o jugar fútbol, en el momento correcto, en el lugar correcto, ambas prácticas son para la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. ¿Qué parte de tu vida es secular? ¿Qué parte de tu vida tú estás fuera de la presencia del Señor?
No hay nada. No hay ningún aspecto de nuestra vida donde estemos fuera de la presencia del Señor. Todo lo que nosotros hacemos. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 10:31 que debe de ser como nosotros debemos de vivir. Este pasaje nos ordena y este pasaje nos aclara. O si coméis, o si bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Significa que nuestra vida debe de ser para la gloria de Dios y no debemos de ser escandalosos. Tú puedes usar tu libertad sin escándalo. Nuevamente yo voy a un pueblo donde para los hermanos de ese pueblo jugar el fútbol es pecado. No yo soy un santurrón, no que yo sea un hipócrita, sino para cuidar la conciencia de ellos. Ahora yo estoy llamado a abstenerme de ese deporte. Ahora, no estamos hablando de las implicaciones de dejar un culto por irte a jugar. Ya ese es otro tema. No estamos de las implicaciones de agarrar el día domingo para irte a jugar fútbol. En vez de ir a la escuela bíblica o al culto o a alguna actividad especial de la iglesia. No estamos hablando de esas implicaciones. Estamos hablando de una tarde recreativa. Pero aún esa tarde recreativa pudiese ser una trampa para la vida de un creyente que tú debes de considerar. En quinto lugar, la Biblia nos anima a practicar nuestra libertad sin ostentar mucho. Dice, mire, este pasaje es bastante claro, versículo 22 y la primera parte dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Tenla para contigo delante de Dios. Este pasaje es un llamado para que nosotros practiquemos nuestra libertad sin andar alardeando de esa libertad. Sin andar escandalizando, sin andar diciendo, oh, no, yo tengo la libertad de hacer esto, yo tengo la libertad de hacer lo otro, yo siento de parte de Dios esto, yo siento de parte de Dios lo otro, o yo no tengo problema con hacer esto, yo no tengo problema con hacer esto. No podemos andar alardeando de eso. Especialmente frente a nuestros hermanos débiles. Porque hay asuntos que de antemano nosotros sabemos que van a provocar al hermano tropezar, debilitarse, angustiarse, afligirse, y que le van a llevar quizá al hermano a sentirse abrumado, acongojado. Podemos llevar esa práctica fuera del ojo del hermano. Y podemos vivir para la gloria de Dios. Porque siempre vamos a estar delante de Dios. Siempre vamos a estar corandeo. Siempre vamos a estar delante de la presencia del Señor. Todo lo que nosotros hacemos está delante de Dios. Ahora, toda práctica siempre debe de estar basada en lo que es la voluntad de Dios. Debemos de estar seguros que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Si usted ha encontrado libertad en algún aspecto de la vida, si usted ha encontrado libertad para practicar, para comer algo, hermanos, qué bueno. Pero hay hermanos que no tienen la misma comprensión, hay hermanos que no tienen la misma capacidad. Recuerde que Dios está formando un edificio. Dios está trabajando todavía en nosotros. Algunos van más adelantados, otros vamos más atrasados. Quizá para usted eso sea común y corriente, quizá para mí no. Pero usted no me puede forzar a mí, ni yo lo puedo forzar a usted. Usted me puede instruir a mí, yo lo puedo instruir a usted. Yo puedo sentarme con usted y tratar de explicarle. Usted puede sentarse conmigo y en amor tratar de explicarme. Ahora, el objetivo no debe ser que cada vez que nos juntamos hablar de ese tema, pero si usted pudiese instruirme, yo pudiese instruirlo. Pero quizá Dios está trabajando con usted de una manera y Dios está trabajando conmigo de otra manera. Somos un edificio en formación, somos una obra que no ha sido acabada todavía. Quizá en algunos el Señor ya está dando las últimas pinceladas, pero con otros el Señor está empezando. Así que yo no lo puedo forzar a usted a practicar, ni usted debe de forzarme a mí a practicar algo que a mi entender es pecado. Hermanos, lo que este pasaje quiere decir es que nuestra práctica, nuestra libertad es íntima entre Dios y nosotros. O sea, que nosotros no podemos imponérsela a otra persona, que nosotros no podemos facturarle a otra persona, que nosotros no podemos caerle a la otra persona
neciamente diciendo practícalo, practícalo, practícalo. No podemos presionarle de esa manera. Es muy impertinente que nosotros hagamos eso. Lo que nosotros sí podemos hacer es, si entendemos que eso está sirviendo de tropiezo al hermano, no provocarlo, no pasar enfrente de él. Y si creemos que a ese hermano le hace falta crecer en ese aspecto, orar por él. Ahora, la última vez que hablamos de este tema, dijimos que es importante saber que aunque su conciencia le diga a usted que no es pecado, pero la Biblia dice que es pecado, es pecado. Porque algunos creyentes ahí pueden mañana malinterpretar el mensaje que el hermano Pablo está dando y decir, el pastor dijo que no hay problema, que podemos practicar todo lo que nuestra conciencia dice que no es pecado. No, todavía, hermanos, tenemos a Dios, tenemos su palabra, y su palabra es la que debe de regir la vida de los creyentes. No estamos diciendo que está bien mentir, no estamos diciendo que está bien engañar, no estamos diciendo que está bien decir la verdad a media. Estamos diciendo que la verdad debe de ser dicha, como dice aquel llamado que hacen en el estrado, debe decirse toda la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, porque muchas veces decimos solo la verdad, pero no decimos toda la verdad. A veces decimos la verdad, pero le añadimos. A veces le decimos la verdad, pero le quitamos. A veces decimos la historia, pero no la decimos completa. A veces le contamos al pastor la historia, pero la historia que le contamos al pastor le faltan muchas bemoles y muchos becuadros. De tal manera que el pastor queda y dice, oh, pero yo no veo nada de malo en eso. El problema es que no le contamos la otra parte de la historia. Si le hubiésemos contado toda la historia, solo la verdad, nada más que la verdad, toda la verdad, entonces ahora el pastor nos dijera, bueno, hermano, yo veo que eso no está muy bien. Eso yo creo que ese negocio no está muy bien. Hermano, entonces es importante aclarar que todavía lo más importante es que tenemos la Biblia. Y mayor que nuestro corazón es Dios, o sea que nuestra misma conciencia. Tenemos a Dios para dictarnos lo que está bien y lo que está mal. Porque la conciencia puede irse dañando. Nuestra conciencia puede ser corrompida por el pecado. Nuestra conciencia puede ser debilitada por el pecado. Nuestra conciencia necesita ser renovada constantemente y necesita estarse limpiando por la palabra. Ahora, el versículo 22, segunda parte dice, dichoso o bienaventurado. Dichoso. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. La palabra bienaventurado nosotros sabemos que es dichoso, dichoso, dichoso. El que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos vivir nuestra libertad? No podemos vivir con dicha. No podemos vivir con alegría. Porque no somos condenados en lo que practicamos. Dichoso que lo que practicamos nosotros no somos condenados. Ahora, lo que nosotros debemos de estar seguros es de no acceder a nada que todavía no estamos seguros si es pecado. Si todavía no estamos seguros que eso sea pecado, no debemos de practicar. Si todavía no estamos tan seguros si eso es malo, no debemos de practicar. Entonces, lo que aquí este pasaje nos está diciendo es que debemos de estar en alerta, tenemos que estar chequeando, tenemos que estar examinando todo aquello que creemos, todo lo que nosotros consideramos como pecado y todo lo que nosotros consideramos como no pecado, todo lo que son nuestras prácticas diarias, todo lo que tenemos como prácticas en nuestro hogar o en nuestra vida personal o individual, tenemos que estarlas chequeando constantemente para no estarnos condenando en lo que nosotros aprobamos. Porque dice la Biblia, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cuando viene a ver, nosotros creemos que eso está bien, pero está mal delante de los ojos del Señor. Quizá está trayendo condenación a nuestra vida y no nos permite avanzar en la vida cristiana. Entonces, en este punto es importante que analicemos si estamos creciendo o no. Y si no estamos creciendo, volvamos a examinar las prácticas. Como dice la Biblia, examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Usted empieza a pensar, ¿hay alguna práctica que está desagradando a Dios dentro de todas mis prácticas? Empiece una por una, una por una. ¿Cómo usa su tiempo?
cómo usa su dinero, cómo usa sus oídos, cómo usa sus ojos, cómo usa su lengua, cómo usa su mente, cómo usa su corazón. Tienes que examinar tus prácticas constantemente. Quizá un programa que usted ha catalogado como sano, y quizá ese programa no sea tan sano. Lo que pasa es que nosotros los creyentes vamos perdiendo la sensibilidad conforme más nos exponemos a algo. Yo no sé si algunos de ustedes han practicado guitarra. Yo he intentado algunas veces aprender y no he podido. Pero cuando usted empieza a practicar la guitarra, usted presiona las cuerdas, y para que la cuerda suene bien, usted tiene que presionar con la yema de los dedos esa cuerda. Y al principio, esas yemas de los dedos empiezan a sentir dolor porque hay mucha sensibilidad. Pero si usted sigue practicando y practicando y practicando y practicando, va a llegar un momento que se va a formar un cuerpo calloso en la yema de los dedos, de tal manera que usted va a poder colocar sus dedos y no le va a hacer daño. Muchas veces así pasa con el pecado. Muchas veces nosotros hemos perdido la sensibilidad por estarlo practicando. Así pasa con los programas de televisión. Es bueno alejarse por un tiempo de la televisión. Es bueno alejarse por un tiempo de esas prácticas. Y después de un tiempo de estar meditando en la palabra de Dios, usted volver a esa práctica y a ver qué pasa con su conciencia, a ver qué pasa con su sensibilidad, a ver qué pasa si no era que su conciencia estaba callosa, no era que su conciencia estaba dormida. Y de repente cuando usted abre sus ojos a un programa de televisión, usted dice, pero eso era lo que yo miraba. ¡Wow! Pero no era bueno. Esas escenas no eran buenas, eran sensuales. O mucha sangre. O blasfemando el nombre de Dios. O tomando el nombre de Dios en vano todo el tiempo. Hermanos, ¿y cómo debe de sentirse un cristiano cuando escucha que el nombre de Dios es tomado en vano o es blasfemado? Quizá nos hemos acostumbrado a la violencia. Pero ahora, hermanos, si descansamos un poco, probablemente nos damos cuenta que la sensibilidad puede volver. Porque ya ese cuerpo calloso se va destruyendo. Lutero dice, la violación voluntaria de la conciencia tiene la semilla de la destrucción. Una palabra muy certera. Si su conciencia le dice que no y usted la viola, va a terminar siendo destruido. Entonces en este pasaje podemos decir, dichosa la persona que evita el juicio de Dios por el buen uso de su libertad. Porque él aprueba lo que Dios aprueba. Porque a él le gusta lo que Dios le gusta. Porque es una bendición para él practicar las cosas que a Dios le agrada. De tal manera que su práctica es agradable delante del Señor. Y como último lugar, el apóstol San Pablo nos da unos consejos para no pecar en asuntos de conciencia. Y está en el versículo 23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La regla ahí es, para no pecar contra nuestra conciencia, es, si dudas, no lo hagas. Recuerda, si dudas, no lo hagas. Porque la conciencia es como un juez moral interior. Es como un tribunal que nosotros tenemos de parte de Dios en nuestra alma, que está juzgando constantemente. El bueno es malo, es bueno es malo, es bueno es malo, es bueno es malo. Conforme más nos acercamos a la palabra de Dios y a Dios, nuestra conciencia va a trabajar más unida a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Pero el creyente no debe de hacer lo que su conciencia condena. Si todavía no tiene la convicción de que aquello no es pecado, no lo haga. Usted dice, yo no sé si eso es pecado. Bueno, no lo haga. Tengo duda, no lo haga. Si usted lo hace, está en contradicción con sus convicciones, porque todavía no sabe si es pecado. Para usted es pecado.
Si usted trata de silenciar la voz de su conciencia, también es un pecado. Está muy mal. Es muy terrible ir en contra de nuestra conciencia. No está bien ir en contra de nuestra conciencia. Eso fue la razón por la cual Lutero, cuando se paró enfrente de las autoridades católicas romanas, él pidió un tiempo, porque le preguntaron si se retractaba de sus escritos. Y luego de un tiempo que le dieron, él se paró al frente y él dice que no me retracto porque no puedo ir en contra de mi conciencia, porque mi conciencia está ligada a la palabra. Su conciencia debe de estar ligada a la palabra de Dios. Si su corazón se siente oscilante, si su corazón siente incertidumbre, no lo haga. Si tiene duda o está turbado, no lo haga. Segundo, el segundo consejo, si no tiene fe, no lo haga. Comer algo, practicar algo dudando, no es de fe. Porque la fe es la esencia de la vida cristiana, es la base de las acciones cristianas. Y si nosotros no tenemos fe en lo que practicamos, en lo que hacemos, hermanos, estamos siendo hipócritas o no estamos siendo coherentes. Y la fe no tiene nada que ver con probabilidades. Así que Lutero dice, no debe hacerse una obra de fe quien carece de fe. No debe de hacer una obra de fe quien carece de fe. Y el problema no está en la comida, el problema está en la carencia de fe. Usted ha escuchado a mucha gente, no sobre asuntos de pecado, pero cuando ven algo dicen, yo creo que esto no sirve. Cuando viene a ver esto me cae mal. Y bueno, bien decía yo que me iba a caer mal, ya me cayó mal. Y eso tiene que ver con un asunto de salud, vamos a decir. Pero cuando usted come algo sin fe, cuando usted practica algo sin fe, lo mejor es no hacerlo para evitar caer en pecado. Todo aquello que no viene de la fe constituye un pecado, porque la fe tiene un fundamento y la fe tiene el fundamento de la palabra de Dios. Usted lo hace sin fe, lo hará solamente por obligación. Eso es como cuando le dicen a alguien que se arrodille para orar, pero él no siente arrodillarse para orar. ¿Realmente qué es lo que está haciendo? Que se arrodilla. Toma la decisión de ser obediente y decir, bueno, me voy a arrodillar, es diferente. Pero si lo hace más a la fuerza, no está orando. Lo que está es haciendo un ejercicio de rodillas, que no es oración. No es oración. Y no es agradable también delante de los ojos del Señor. Entonces, hermanos, hoy hemos hablado un poquito de cómo hacer el uso correcto de nuestra libertad. Primero, no destruyendo lo que Dios edifica. No debemos de destruir lo que Dios edifica. Ojalá que usted no tenga el título de demoledor. Segundo, entendiendo que todas las cosas son limpias. Teniendo ese conocimiento tan amplio de lo que Dios llama limpio y lo que es inmundo. Y que todas las cosas que entran son limpias, en el sentido de la comida. En tercer lugar, no convirtiendo una práctica buena en una práctica nociva. Si es buena, practiquémosla. Pero tenemos que practicarla teniendo en consideración a nuestro hermano, no enfrente de él. También tenemos que practicar nuestra libertad sin ostentar, sin pasárselo por el frente. También debemos de vivir dichosos para la gloria de Dios. Y por último, Pablo nos da dos consejos. Si duda, no lo haga. Si no tiene fe, no lo haga. Así que preparémonos para practicar nuestra libertad cristiana, religiosa, va a decir. Pero hagámosla con la conciencia tranquila, delante de Dios, y tratando de edificar a nuestro hermano, porque en Cristo murió.
Démosle gracias al Señor. Yo espero que este tema pueda ayudarle a usted para crecer un poquito más en este asunto o en estos asuntos que no son esenciales de la fe, pero que son muy importantes, porque el apóstol San Pablo tomó muchos versículos para hablar de ellos. Así que, por lo menos el apóstol San Pablo tomó 29 versículos, porque lo vio preponderante e importante. Ojalá que para usted sea importante edificar a su hermano y considerar a su hermano, y ojalá que para mí sea importante. Que Dios le bendiga. Señor, gracias te damos en este tiempo por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado algunos consejos para practicar nuestra libertad espiritual, nuestra libertad cristiana, sin ofender, sin ofuscar, sin dañar, sin hacer tropezar a nuestro hermano. Ayúdanos a practicarla, pero que lo hagamos siempre con amor al prójimo y con amor hacia nuestro Dios. Y en todos aquellos asuntos que todavía no estemos seguros si son o no son pecado, mejor ayúdanos a ponerle una pausa hasta que estemos seguros de que no son pecado delante de ti. Porque lo que uno duda es pecado. Porque lo que no se hace con fe es pecado. Y no queremos pecar contra ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios siga obrando en nuestros corazones. Hasta la próxima.